El día que todos aplaudían a mi hija, yo entendí que había perdido mucho más que un lugar en su vida, pero también que la historia aún no había terminado. Me desperté a las 5 de la mañana. El aire estaba quieto y frío, y por la ventana abierta se colaba el repique de las campanas de la iglesia de San Francisco. En Puebla, las mañanas siempre huelen a pan recién hecho y tierra húmeda, aunque no haya llovido. Encendí el fogón y preparé café negro, fuerte, del que deja amargo en la lengua. Mientras hervía el agua, encendí el radio AM. Una voz vieja hablaba de los precios de la gasolina, de los asaltos en la capital, de un político que prometía cambiarlo todo. Las mismas noticias de siempre. Saqué del armario el traje marrón que usé el día que me casé con Lucía. Tenía olor a naftalina y un hilo suelto en la manga. Lo cepillé con paciencia, lo planché con la plancha vieja que todavía chisporrotea cuando se calienta demasiado. Busqué los zapatos negros, resquebrajados en la punta, y les pasé betún hasta que reflejaron la luz del amanecer. En la mesa puse un ramo de crisantemos amarillos. Los había cortado el día anterior, en el pequeño jardín que Lucía cuidó hasta su último día. Ella siempre decía que los crisantemos eran flores tercas. Crecían incluso cuando nadie las regaba. Metí el ramo en papel periódico, lo até con un cordón y guardé en el bolsillo interior del saco un sobre pequeño. Dentro estaba la tarjeta que le había escrito a Isabela. «Felicidades, mija. Estoy orgulloso de ti». También puse un billete de 500 pesos, mis ahorros de meses de vender herramientas viejas. Cerré la puerta de casa. Me aseguré de dejar la vela encendida frente al retrato de Lucía y salí hacia la parada del autobús. El sol apenas despuntaba detrás de los cerros y el pavimento brillaba húmedo. El camión a Ciudad de México iba lleno. Me senté junto a una pareja joven. La mujer hablaba emocionada de su hijo, que también se graduaría el próximo año. Yo sonreí y asentí, sin meterme en la conversación. Pensé en Isabela, en cómo había crecido lejos de mis manos, en que hacía casi un año que no venía a verme. El viaje duró más de 3 horas. Cuando llegamos al terminal, la ciudad me recibió con ruido, con smog, con vendedores gritando ofertas de tacos y jugos. Pregunté por la universidad. Mi acento campesino hizo que un par de muchachos se rieran, pero uno de ellos me indicó el camino. Compré una botella de agua. Me senté bajo un árbol frente a la entrada y esperé. A mi alrededor, las familias iban llegando con globos, cámaras, flores más grandes que las mías. Todos hablaban alto, reían, se abrazaban. Yo solo observaba. Cuando comenzó la ceremonia, me mezclé entre la multitud. Vi a mi hija salir de entre los grupos de estudiantes, vestida con la toga azul y el birrete ladeado. Caminaba con paso seguro, sonreía a alguien fuera de mi vista. Era hermosa, más de lo que recordaba, y tenía la misma expresión en los ojos que lucía cuando ganaba una discusión. Le grité: «¡Isabela!». Pero mi voz se perdió entre los aplausos. El rector habló de los nuevos comienzos, del futuro de México, de la juventud que cambiaría el mundo. Yo no escuché nada, solo la miraba. Al terminar, la gente corrió hacia los graduados. Yo también. La vi entre un grupo de jóvenes bien vestidos, todos riendo, tomando fotos con sus teléfonos. Me acerqué, sosteniendo el ramo de crisantemos con las 2 manos. «Mija, felicidades», le dije y le tendí las flores. Ella me miró.
primero sorprendida, luego incómoda. Sus amigos la rodeaban, y yo sentí que todos observaban mis zapatos gastados, mi saco viejo. «Papá», susurró sin mirarme. «No hagas una escena, ¿sí?» No entendí de inmediato. Me quedé quieto, con el ramo temblando entre los dedos. Un joven se acercó, puso el brazo sobre sus hombros. «¿Él es tu papá?», preguntó, sonriendo con condescendencia. «Sí, vive en Puebla», dijo ella rápida, con una voz que no reconocí. Yo asentí, bajé la mirada. El muchacho, supuse que era Rodrigo, me dio la mano con frialdad. Su reloj brilló más que su sonrisa. Una chica amable me ofreció tomar una foto con mi hija. Dije que no. Me senté en las gradas, desde donde podía verlos posar frente a la fuente de la universidad. El agua salpicaba luz sobre los trajes nuevos y las sonrisas blancas. Esperé un rato, hasta que el cielo se volvió naranja y comenzaron los fuegos artificiales. La gente aplaudía, gritaban nombres. Yo me levanté despacio y caminé hacia la salida. En la estación de autobuses compré un boleto de regreso a Puebla. Me senté junto a la ventana, con las flores aún en las manos. El autobús se llenó rápido. Un niño pequeño me miró curioso y le preguntó a su madre por qué llevaba flores. Ella solo le dijo: «Shh, no molestes al señor». Durante el trayecto, las luces de la ciudad se alejaban como luciérnagas tristes. Yo miraba mis manos y pensaba en la primera vez que llevé a Isabela a la escuela, con su mochila roja y sus trenzas torcidas. En cómo me abrazó ese día y me dijo: «Papá, cuando sea grande, quiero ser como mamá». Llegué a Puebla ya de noche. El aire era cálido y olía a tierra mojada. Caminé hasta mi casa por la calle de siempre, la que tiene más baches que farolas. Pasé frente a la tienda de don Raúl, compré una cerveza y un pan dulce. Me senté en el porche. El viento movía las cortinas y el zumbido de las cigarras llenaba el silencio. En la mesa puse la cerveza, el pan y las flores. Entré un momento, tomé la foto de Lucía, la limpié con un trapo. Encendí una vela frente a ella, como cada vez que necesito hablarle. «Hoy se graduó nuestra niña», le dije en voz baja. «Pero parece que se le olvidó de dónde viene». El fuego de la vela se movió con la corriente del aire. No lloré. Me quedé allí, escuchando el sonido lejano de un tren y el perfume dulce de los crisantemos. El viento caliente del verano pasó por el patio, rozó mi cara, y por un instante sentí que Lucía estaba sentada junto a mí, en silencio, como tantas noches antes. 3 días después de la graduación, el sol cayó sobre Puebla con una fuerza seca, de esas que rajan la tierra y hacen brillar el polvo. Yo estaba en el patio, arrodillado junto al viejo tubo de agua que goteaba desde hacía semanas. La llave no cerraba bien, y cada gota sonaba como un reloj marcando el paso lento del tiempo. Escuché el ruido de un motor acercándose, un ronroneo moderno, ajeno a mi barrio de calles sin pavimento. Levanté la vista y vi cómo se detenía frente al portón un SUV blanco, reluciente como si acabara de salir de la agencia. La placa decía CDMX. Me limpié las manos en el pantalón, sin entender. La puerta del copiloto se abrió primero. Isabela bajó, con un vestido beige y unas gafas oscuras que le cubrían medio rostro. Su cabello estaba perfectamente recogido. Olía a perfume caro. Detrás de ella, un joven alto, de camisa blanca y reloj brillante,
Salió del lado del conductor. Tenía la sonrisa segura de quien nunca ha esperado un autobús. ¿Con qué viento las trae por aquí?, pregunté, intentando que mi voz sonara alegre. Papá, solo queríamos pasar a saludarte, dijo ella, dándome un abrazo rápido. Apenas un roce en el hombro. El joven extendió la mano. Rodrigo Torres, dijo, como si pronunciara el nombre de una marca. Su apretón fue corto, frío. Los invité a pasar. Dentro de la casa, el aire olía a humedad y madera vieja. Rodrigo miró a su alrededor, con esa curiosidad de los que observan más los objetos que a las personas. Tiene un estilo rústico, comentó, pero con potencial. No supe si agradecer o quedarme callado. Fui a la cocina, exprimí un par de naranjas y serví el jugo en vasos desiguales. Isabela se sentó en la sala y sacó su teléfono. Sus dedos no paraban de deslizarse sobre la pantalla. Papá, dijo después de un silencio. Rodrigo y yo empezamos un proyecto de inversión en Cholula. Algo grande, de futuro. Rodrigo sonrió, mostrando los dientes blancos. Un desarrollo sustentable con visión moderna. Necesitamos socios con activos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Rodrigo apoyó los codos en las rodillas, mirándome directo. Si usted usa esta casa como garantía, podemos obtener el crédito inicial. Usted sigue viviendo aquí, claro. Es solo un trámite. El ventilador de techo giraba despacio. El ruido del motor de un camión en la calle llenó el silencio que ninguno de los tres quiso romper. Papá, piensa en lo que podríamos lograr, añadió Isabela, sin levantar la vista del móvil. Este lugar se está cayendo. Mamá no querría verte solo, cuidando ruinas. Caminé hasta el fregadero. Llené un vaso de agua, lo bebí sin sed. Esta casa no es una ruina, respondí despacio. Aquí está todo lo que fuimos. Rodrigo sonrió con condescendencia. Nosotros solo queremos ayudarlo a vivir mejor. Un poco de confort no le haría daño. Duermo bien, contesté. No necesito hipotecar mis recuerdos para descansar. Isabela suspiró, cruzó los brazos. Siempre igual, papá. Cerrado, terco. Mamá ya no está. ¿Qué sentido tiene guardar tanto? No le contesté. Mis ojos se fueron hacia el retrato de Lucía, enmarcado sobre la pared del comedor. La luz de la ventana caía justo en su sonrisa. Rodrigo se levantó, fingiendo amabilidad. De todos modos, podríamos remodelar el lugar, darle una mano de pintura, hacerlo más cómodo. Usted no paga nada. Asentí, solo para acabar la conversación. Si quieren pintar, pinten. Caminaron por la casa, sacaron fotos con el teléfono. Decían que era para el arquitecto. Yo los seguí con la mirada, sin entender de qué arquitecto hablaban. Antes de irse, Rodrigo se acercó. Me puso una mano en el hombro, firme, como un vendedor cerrando trato. Piénselo, don Manuel. Este proyecto cambiará todo el vecindario. Asentí sin responder. Los vi subir al coche, el polvo del camino levantándose tras ellos. Cuando el motor se perdió en la distancia, entré en la casa. Sobre la mesa, entre las tazas, había quedado una tarjeta de presentación. Rodrigo Torres, director ejecutivo, Grupo Tierra Nueva.
La miré un momento, luego la guardé en el cajón, donde también está la foto de Lucía. El resto de la tarde la pasé en silencio. El calor siguió apretando hasta entrada la noche. Los perros ladraban a lo lejos. Encendí la radio, pero las voces se mezclaban con el zumbido de los insectos. Cerca de las 9 crucé la calle para visitar a Miguel, mi vecino. Él estaba sentado en su porche, desarmando un ventilador viejo. ¿Todavía arreglando cacharros, don Manuel?, bromeó. Le conté de la visita de Isabela y Rodrigo. Miguel me escuchó sin interrumpir, solo moviendo la cabeza. Cuando terminé, dijo: «Tenga cuidado, hermano. Esos de bienes raíces son listos. En Santa María ya dejaron sin casa a medio barrio». Sonreí con esfuerzo. «Pero es mi hija, Miguel. A veces la sangre no impide las mordidas», dijo encendiendo un cigarro. Su mirada se perdió en el humo. Me prestó un destornillador y volví a casa. El cielo se había nublado. Empezó a caer una llovizna ligera que olía a hierro y tierra. Cerré las ventanas, encendí la lámpara de aceite, saqué del cajón el recibo viejo de la casa, el que firmamos Lucía y yo cuando la compramos. Aún tenía su letra redonda en la esquina. Primera casa, primer sueño. Pasé los dedos por el papel como si fuera piel. El trueno sonó lejos. La luz titiló. Por la ventana vi un destello. Un par de faros cruzando el camino. Un vehículo blanco se detuvo unos segundos frente al portón. No bajó nadie. El motor siguió encendido. Luego, lentamente, el coche retrocedió y desapareció hacia la carretera. Apagué la lámpara. Me quedé de pie, mirando la oscuridad, oyendo cómo el agua de la lluvia caía sobre el techo de lámina, golpeando con un ritmo lento, igual que el corazón de alguien que espera malas noticias. Pensé en Isabela, en el modo en que evitó mirarme, en cómo Rodrigo había mirado las paredes de mi casa como si ya fueran suyas, y supe, sin necesidad de palabras, que algo había cambiado, que la puerta de mi casa se había abierto, sí, pero no para dejar entrar a la familia, sino a los extraños. Esa mañana me desperté antes de que cantaran los gallos. Las campanas de la iglesia de San Francisco sonaban insistentes, como si alguien las tocara para avisar que algo estaba por cambiar. El aire olía a tierra mojada. La lluvia de la noche había dejado charcos en el patio, espejos de cielo donde se reflejaban las nubes grises. Salí con la escoba en la mano. El suelo aún estaba blando, y en la entrada del portón seguían marcadas las huellas del SUV blanco. Las pisadas del día anterior no habían desaparecido. Me quedé un momento mirando esas líneas profundas sobre el barro, como si fueran cicatrices nuevas en la piel de mi casa. Empecé a barrer despacio. Las hojas húmedas se pegaban al suelo. Cada movimiento me pesaba, no en el cuerpo, sino en el alma. Por más que intentara, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Isabela, evitando mirarme, ni la sonrisa arrogante de ese muchacho. Entré a la sala. Sobre la mesa seguía la tarjeta de presentación de Rodrigo, empapada por una gota de agua que había caído del techo durante la noche. La esquina del cartón estaba doblada y la tinta se había corrido, como si incluso su nombre se negara a quedarse en mi casa. La tomé, dudé un instante, y luego la metí en el cajón, donde guardo las cosas que no sé si conservar o tirar. Cuando metí la mano, toqué el marco de una foto. Era la de Lucía, con su moño alto
y esa sonrisa que siempre parecía perdonarlo todo. La levanté. «Mira lo que has dejado», le dije en voz baja. «Una hija que ya no me mira igual». Apoyé la foto en la mesa y subí la mirada hacia el techo. El recuerdo me llevó al altillo, ese pequeño espacio que nadie toca desde que ella murió. Tomé una silla, la coloqué bajo la trampilla y subí con cuidado, escalón por escalón. Cada madera crujía como si se quejara de mi peso y de los años. Cuando abrí la puerta del desván, una ola de polvo y olor a madera vieja me envolvió. Allí el tiempo no pasaba. Los frascos vacíos, las cajas apiladas, la mecedora rota, todo seguía en el mismo lugar. Encendí la bombilla pequeña colgando de un cable desnudo. La luz amarillenta apenas iluminaba un rincón. Fue entonces cuando la vi. Una caja de madera oscura, al fondo, cubierta por una tela raída. La caja del alma, así la llamaba Lucía. Me acerqué, me arrodillé frente a ella y pasé la mano sobre la tapa. La capa de polvo era tan espesa que dejé marcada la palma. El candado estaba oxidado, sin llave. Fui por las herramientas y con un par de movimientos torpes logré romperlo. El sonido del metal al ceder me estremeció. Al abrir la caja, una ráfaga de olor a papel viejo y alcanfor llenó el aire. Dentro había montones de sobres amarillentos, algunos atados con cinta, otros abiertos con el borde rasgado. Había también un fajo de periódicos del Sol de Puebla, de los años 80, y un cuaderno pequeño, envuelto con una cinta de tela azul. Lo tomé con cuidado. La tapa estaba gastada, pero al abrirlo reconocí su letra. Inclinada, precisa, como si cada palabra hubiera sido pensada con el corazón antes que con la mano. Año de 1984. Los hombres de la autopista volvieron hoy. Dicen que el progreso es inevitable. Yo digo que el progreso no puede construirse sobre las casas de los pobres. Pasé las páginas una a una. En cada párrafo se mezclaban nombres de vecinos, marchas, reuniones, amenazas. Lucía había sido más valiente de lo que yo recordaba. Casi al final, en una hoja arrugada, había escrito algo diferente, sin fecha ni firma. Si algún día lees esto, Manuel, y todavía conservas la casa, haz que viva para los que necesiten techo. No la vendas, no la regales, que respire por todos. Leí esas líneas 2 veces, 3. Sentí un nudo en la garganta. Era como si ella siguiera dándome órdenes desde el más allá, con esa voz dulce que nunca admitía un no. En el fondo de la caja encontré una tarjeta vieja. Lic. Diego Hernández. Abogado. Justicia comunitaria. Recordé vagamente ese nombre. Lucía lo mencionó alguna vez, cuando organizaba una protesta por los terrenos de Atlixco. Debajo había un sobre cerrado, con su letra dirigida a mí. Para Manuel, si ya no estoy. Me quedé mirándolo largo rato. Dudé en abrirlo. Las manos me temblaban. Finalmente lo rasgué con cuidado. Dentro había una copia del título de propiedad de la casa, con los 2 nombres, el suyo y el mío. Y una carta, corta, apenas unas líneas. Esta casa es nuestro juramento. No dejes que nadie la compre, ni siquiera si viene disfrazado de familia, porque no es solo nuestra. El papel olía a humedad y perfume antiguo. La voz de Lucía parecía salir de las letras. Guardé la carta en el bolsillo del saco, junto al corazón.
Seguí revisando el cofre. Encontré una cajita de hojalata con monedas, recibos del banco y un bolígrafo grabado con sus iniciales, LR. Ese bolígrafo lo usaba cuando corregía las tareas de sus alumnos. Me quedé un rato allí, sentado entre el polvo y los recuerdos, escuchando el eco de los autos pasando lejos. No sabía si sentir alivio o tristeza. Cuando bajé, ya era casi mediodía. El reloj de la sala marcaba las 12 y el calor comenzaba a filtrarse por las paredes. Puse la caja sobre la mesa, junto al retrato de Lucía. Encendí la radio. Una voz suave cantaba Sabor a mí, el bolero que ella tarareaba mientras cocinaba. Tomé una libreta y anoté la dirección escrita en la tarjeta del abogado. Calle 14 Sur, Puebla Centro. Me quedé mirándola unos segundos, como quien mira un destino que no pidió, pero que le pertenece. Por la tarde decidí salir. Caminé hasta la parada y tomé un taxi viejo, uno de esos que todavía huelen a gasolina sin filtrar. El conductor era un hombre canoso, con sombrero y voz ronca. ¿Conoce usted a un tal licenciado Hernández?, pregunté. ¿Diego Hernández? Claro, su padre era un buen hombre. Ayudó a mucha gente cuando el gobierno quiso quitarles sus casas. El hijo sigue con el despacho, asentí, agradecido. Anoté el número del despacho que el taxista me dictó. El camino de vuelta fue silencioso. El cielo se teñía de naranja y el aire traía olor a pan dulce. Esa noche cené frijoles recalentados y un pedazo de queso seco. No tenía hambre, pero necesitaba algo para acompañar mis pensamientos. Sobre la mesa, el sobre abierto de Lucía me observaba como una promesa. Apagué las luces temprano. Me acosté sin cambiarme, con la radio encendida bajito. El locutor hablaba de política, pero yo no escuchaba nada. Saqué el cuaderno de Lucía del bolsillo y lo puse sobre la almohada. Lo abrí una última vez antes de cerrar los ojos. En la última página, bajo una mancha de tinta, había una frase que no había visto antes. El hogar no es el techo, sino a quien protege. La lluvia volvió a caer sobre el tejado, suave, constante. Cerré los ojos y juré en silencio que, mientras yo viviera, nadie, ni Rodrigo, ni nadie con traje caro, arrancaría esa casa del suelo donde Lucía la había sembrado. Y entre el ruido del agua y el perfume a papel viejo, me pareció oír su voz, murmurando desde el altillo: «Bien hecho, Manuel, bien hecho». A la mañana siguiente, el sol apenas había salido cuando ya estaba de pie, vistiéndome con la camisa azul clara que usaba en ocasiones especiales. Me afeité frente al espejo del baño, con cuidado, pasando la navaja por entre las arrugas que ya no recordaba haber tenido. Me peiné con los dedos, sin mucho esmero, y guardé en el bolsillo interior del saco el sobre con los documentos que había encontrado en el altillo. Salí caminando despacio hacia la parada del autobús. El aire aún estaba fresco, pero el calor de Puebla siempre acecha detrás de cada esquina. El camión llegó lleno, trabajadores con uniformes manchados de cemento, niños con mochilas más grandes que ellos y madres cargando termos de café y bolsas de pan. Me senté junto a una mujer que llevaba una canasta cubierta con una manta. Al poco rato, el olor a masa de maíz y queso asado comenzó a llenar el aire. «Tamales de elote», dijo,
como si hubiera leído mi mente. Sonreí, pero no tenía hambre. Solo asentí y miré por la ventana, viendo cómo los cerros lejanos iban desapareciendo entre las casas grises de la periferia. Al llegar al centro de Puebla, bajé frente al mercado y pregunté por la dirección que había anotado. Un joven me señaló una calle lateral, donde los árboles formaban una sombra agradable sobre la acera. El edificio era sencillo: 2 pisos, paredes blancas recién pintadas y un letrero azul marino con letras doradas. Hernández y Asociados, Justicia Comunitaria. Empujé la puerta de vidrio. Una joven con blusa blanca y uñas pintadas de rojo me recibió con una sonrisa formal. ¿Tiene usted una cita, señor? Saqué del bolsillo la tarjeta vieja que había encontrado en la caja de Lucía y se la mostré. Ella la tomó, la miró con curiosidad. ¿Desea hablar con el licenciado Diego? Espere un momento, por favor. Me indicó una banca de madera junto a una pared decorada con cuadros de fotos. Comunidades indígenas celebrando juicios ganados, vecinos alzando pancartas, mujeres sonriendo con títulos de propiedad en las manos. Me senté, sintiendo que aquellos rostros me miraban como diciendo: «No estás solo». Poco después, un hombre de unos 30 años salió de una oficina del fondo. Vestía camisa blanca, corbata roja y unos lentes delgados que le daban un aire serio, pero sus ojos eran cálidos. «¿Don Manuel Rivera?», preguntó tendiéndome la mano. Asentí, apretándosela con fuerza. «Lucía Rivera fue mi esposa», dije. Él se detuvo un segundo, como sorprendido. Luego sonrió. «Recuerdo a la señora Lucía. Mi padre hablaba mucho de ella. Dijo que una vez le salvó el terreno en Atlixco, cuando querían quitárselo por la carretera. Era valiente. Me invitó a pasar. La oficina era sencilla, con una mesa de madera clara, 2 sillas y una estantería llena de carpetas. Preparó 2 tazas de café negro y me ofreció una sin azúcar. Le entregué el cuaderno de Lucía, la carta, la copia del título de propiedad. Los leyó con atención, pasando los dedos sobre cada línea, como si sintiera el peso de las palabras. «Mi padre decía que la justicia debía empezar en casa», murmuró Diego. «Su esposa lo vivía así. Era una mujer con principios». Asentí sin poder decir nada. «¿Qué lo trae por aquí, don Manuel?», le conté todo. Sobre Isabela, sobre Rodrigo, sobre la propuesta de hipotecar la casa. Él me escuchó sin interrumpir, sin juzgar. «¿Y usted qué quiere hacer?», preguntó finalmente. «Proteger la casa», respondí. «No por terquedad, sino por lo que significa». Él asintió, se levantó y sacó unos papeles de una carpeta gris. «Tengo una idea», dijo. «Podemos crear una fundación comunitaria. Llevaría el nombre de su esposa. La casa pasaría a ser propiedad de esa fundación. Usted seguiría viviendo aquí, pero legalmente no podría ser vendida, ni por usted ni por nadie». «¿Y eso qué implica? ¿Ya no sería mía?», pregunté, algo inquieto. «No», dijo con suavidad. «Pero tampoco podrá ser de ningún especulador. Será del pueblo, de la comunidad, de quienes la necesiten. Un refugio, un símbolo». Miré por la ventana. Afuera, en el parque, unos niños jugaban con una pelota desinflada. Al fondo, alguien tocaba una guitarra. Lucía habría sonreído con ternura viendo esa escena. «Hagámoslo», dije con un nudo en la garganta. Diego me extendió un formulario. «Firmemos aquí. Fundación Lucía Rivera». Tomé el bolígrafo.
el mismo que había traído del cofre, con sus iniciales grabadas. Firmé con la mano temblorosa, sintiendo que ella me guiaba. Llamó a una joven del fondo, de cabello rizado y lentes gruesos. Camila, necesitamos preparar el expediente para registrar la fundación. Ella sonrió. Me saludó con respeto. ¿Lucía Rivera? Mi mamá hablaba de ella. Dijo que una vez organizó una colecta para una escuela quemada. No me extraña, murmuré. Diego se rió. En Puebla, si hiciste algo bueno, tarde o temprano, alguien te lo recuerda. Me dieron cita para la semana siguiente, para formalizar los papeles ante notario. Salí del despacho con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Antes de volver, pasé por la cafetería de la esquina del Zócalo. Pedí un café de olla con canela y piloncillo. En una servilleta escribí en mi libreta: hoy Lucía consiguió una casa eterna. Al llegar a casa, Miguel estaba sentado en su silla de siempre, fumando. ¿Y esa pinta, Manuel?, bromeó. ¿Te fuiste de fiesta? Fui a ver a un viejo amigo de Lucía, dije. Miguel asintió, lanzando el humo hacia el cielo. Esa mujer siempre supo mover montañas. Ya entrada la noche, mientras los grillos cantaban en el patio, escuché unos pasos sobre el techo. Seguramente ratas, pensé. Me levanté, abrí la ventana para dejar entrar el aire. Sobre la mesa, los documentos aún estaban frescos, la tinta apenas seca. A su lado, el retrato de Lucía parecía brillar bajo la luz tenue de la lámpara. «¿Ves, amor?», susurré. «Esta casa pronto tendrá alma propia». Muy lejos, el ruido de un camión cargado de cemento rompió el silencio. No lo sabía entonces, pero mientras yo firmaba por el alma de la casa, alguien más planeaba cómo arrebatarle el cuerpo. Había pasado una semana desde que firmé los papeles con Diego Hernández. Mi vida volvió al ritmo de siempre. El silencio amable de la mañana, los pasos arrastrados sobre el piso fresco y la rutina que Lucía y yo habíamos construido con paciencia durante décadas. Cada amanecer abría la ventana del comedor para que entrara la luz del sol. Escuchaba desde lejos los pregones del muchacho que vendía tamales. «Tamales, tamales calientitos». La voz se perdía en el callejón como una canción vieja que nunca cansa. Barría el patio, quitaba las hojas mojadas que caían de los naranjos. Regaba las macetas de crisantemos amarillos que Lucía tanto cuidaba. Algunas estaban marchitas, pero seguían de pie, tercas como ella. Una mañana, mientras recogía tierra con el recogedor, Miguel, mi vecino, se asomó por la reja. «¿Y cómo va lo del abogado?» «Están preparando los papeles para el notario», le respondí. Él asintió con la cabeza, cruzando los brazos. Escuché que en la colonia Santa Rosa expropiaron un lote entero. Ni avisaron. Solo llegaron las máquinas. «Aquí no van a poder», le dije, aunque en el fondo sentí un escalofrío. Ese mediodía bajé al mercado La Cocota. El cielo estaba despejado y la ciudad olía a tortillas recién hechas. Compré carne de cerdo, jitomates y un puñito de frijoles negros. Mientras elegía unas ramas de epazote, sentí que el celular vibraba en el bolsillo. Saqué el aparato y vi un número desconocido. La pantalla decía CDMX. Contesté. La voz de Rodrigo me alcanzó como una cuchilla envuelta en terciopelo. «Don Manuel, habla Rodrigo»,
¿Cómo está? Mire, Isabela y yo queríamos hablar de nuevo con usted. Estoy ocupado, le dije. Él se rió, con esa risa falsa que usan los vendedores de seguros. Será algo breve. Paso esta tarde si no le molesta. Es importante. Lo pensé un segundo. Luego respondí. No más de media hora. La tarde llegó con nubes densas. Sobre el Popocatépetl se colgaban mantos grises como presagio. El aire olía a lluvia contenida. Escuché el motor antes de ver el coche. El mismo SUV blanco se detuvo frente a mi casa. Rodrigo bajó solo, sin Isabela. Vestía camisa clara, desabotonada en el cuello, y un perfume fuerte que desplazó el olor del patio mojado. Le abrí sin decir palabra. Entró como si fuera dueño del lugar. No se sentó hasta que lo invité. Serví café, pero él lo dejó enfriar. Isabela está indispuesta hoy, dijo mirando sus uñas perfectas. Así que vine solo. Vayamos al grano. Lo observé, sin ofrecerle otra palabra. Entonces soltó. Si usted no firma, no nos quedará otra que acudir a la vía legal. Ya hablamos con un juez. Podemos solicitar que se le declare incapaz de administrar sus bienes. Sentí que se me helaban los pies. ¿Con qué argumento?, pregunté. Con su edad, su estado de salud, su, digamos, rigidez mental. Hay formas. Nuestros abogados lo hacen rápido. Me levanté despacio. Fui a la ventana. Abrí un poco para que entrara el viento. Rodrigo miró alrededor, como evaluando la estructura de las paredes. Es una lástima. Esta casa pronto valdrá una fortuna. Para mí ha valido toda la vida, le dije. Solo que usted no sabe cómo se mide eso. Rodrigo se encogió de hombros. Sacó un sobre del maletín y lo colocó sobre la mesa. Un regalo. Para medicamentos, para algún gusto. Sin compromiso. No lo toqué. Él sonrió con suficiencia. Piénselo. Todos ganan. Salió sin esperar respuesta. Escuché el motor arrancar y el portón cerrarse tras él. Esperé un momento. Entonces tomé el sobre. Lo abrí. Dentro había 10.000 pesos y una hoja blanca, sin texto, sin firma, sin nada. La llevé a la cocina. Encendí la estufa. Con un fósforo encendido, prendí el papel. Las llamas comieron rápido el sobre. El humo olía a tinta barata y vergüenza. Ya de noche, mientras calentaba los frijoles, el teléfono sonó de nuevo. Isabela. Su voz estaba ronca, como si hubiera llorado. Papá, perdón por Rodrigo, pero él tiene razón. Ya no estás para lidiar con papeles. Deja que lo manejemos nosotros. No me hables como si yo fuera un extraño, le dije. Silencio. Luego, el sonido seco de la llamada cortada. Salí al porche. La lluvia comenzaba a caer con más fuerza. El pregonero de los tamales aún pasaba, empapado, pero con la voz intacta. «Tamales oaxaqueños, recién salidos». Encendí un cigarro. La brasa iluminó mi reflejo en el vidrio de la ventana. Mi cara parecía la de otro hombre. Uno cansado, pero no vencido. Esa noche, antes de dormir, escribí una sola línea en mi libreta. Ellos atacarán con papeles, no con cuchillos, y mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina como dedos impacientes, decidí que a la mañana siguiente iría con Diego. Ya no para proteger la casa solamente, sino para defender mi nombre. Esa mañana
Llegué puntual a la oficina de Diego. El sol apenas calentaba el empedrado y el aroma del café de olla salía de la esquina como una invitación a la nostalgia. Los tenderos ya barrían sus aceras y una mujer vendía flores en pequeños ramos frente al mercado de artesanías. Camila, la recepcionista, me sonrió al verme entrar. «Pase, don Manuel. El licenciado lo espera». Entré al despacho. Diego estaba inclinado sobre un expediente, concentrado, con las gafas a medio bajar. Cuando levantó la vista, me saludó con una expresión seria. «Tome asiento, por favor». Me senté y le conté todo. La visita de Rodrigo, su amenaza, el sobre con dinero. Cada palabra pesaba más que la anterior. Cuando terminé, Diego se frotó el mentón. «Tenemos que actuar, y rápido. Ese tipo no juega limpio. Voy a mover contactos», marcó desde su celular. La voz al otro lado era ronca, apenas audible. «Topo, soy yo. Necesito un rastreo completo de un tal Rodrigo Torres. Cuenta bancaria, demandas, préstamos, antecedentes. Lo de siempre, pero urgente». Escuché un murmullo de aceptación del otro lado. Diego colgó y me miró con calma. «Vaya a casa, descanse. Si descubrimos algo, yo le aviso». Salí sin decir mucho. Caminé por las calles del centro. Pasé frente a una papelería donde compré un cuaderno nuevo. En el mercado compré 1 kilo de arroz y unas zanahorias. Evité saludar. No tenía ánimos para sonreír. Por la tarde estaba ajustando una tabla floja de la cerca cuando Miguel vino corriendo desde su patio. «Oye, Manuel, hace rato vinieron 2 tipos en un coche negro. Dijeron que eran amigos de tu hija». No dije nada, solo asentí. Miguel me miró con preocupación. «No me gustó cómo olían. Ten cuidado, hermano». Ya caída la noche, mientras cocinaba un caldo de frijol, el teléfono sonó. Era Diego. «Tenemos noticias. Rodrigo debe más de 3 millones de pesos. Además, falsificó su firma para solicitar un préstamo con una financiera irregular». Me quedé quieto, sin mover la cuchara. La olla burbujeaba como si quisiera hablar por mí. «¿Quiere que vayamos con la policía ya?», preguntó Diego. «No todavía», respondí. «Quiero que él se crea seguro, que se confíe. Cuando esté en la cima, lo empujamos». Diego aceptó. «Entonces seguiremos recabando pruebas. Voy a preparar una carpeta judicial, por si llega el momento». Al día siguiente, el Topo envió unas fotos a Diego. En ellas se veía a Rodrigo dentro de un casino, con camisa desabotonada, bebiendo y riendo junto a una mujer rubia que no era Isabela. Llevaba el mismo saco gris que usó el día que vino a mi casa. Diego me mostró las imágenes. No reaccioné. Solo pregunté: «¿Se lo dijo a Isabela?». «Aún no». «Está bien. Mejor que lo vea con sus propios ojos». Esa tarde, en casa, abrí el armario de Lucía. Saqué una botella de tequila que habíamos guardado para ocasiones especiales. Serví un caballito, lo levanté al retrato en la pared y dije: «Hoy empieza la caída». Esa misma noche recibí un mensaje de Isabela. Solo decía: «Papá, vuelvo a Puebla este fin de semana». Le contesté: «Aquí estaré». Pasaron 2 días. Llovió casi sin pausa. El cielo de Puebla se volvió de zinc, los charcos se multiplicaron y las plantas en el patio rebosaban de vida. El sábado por la tarde
Escuché golpes suaves en la puerta. Abrí. Ahí estaba ella, Isabela, sola, sin maquillaje, sin gafas oscuras, sin adornos. Tenía los ojos hinchados. «Solo quiero saber algo», dijo. «¿De verdad crees que estoy haciendo daño?» No respondí. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, se lo di. Ella lo tomó temblando. «Rodrigo ha perdido el control», dijo. «Ya no me escucha. No sé cómo salir de esto». «¿Firmaste algo?», pregunté. Bajó la mirada, asintió. Un silencio largo. Solo se oía el agua de la lluvia chocando contra el tejado. «Sí, firmé», admitió por fin. Pensé que era por el bien de todos. Yo asentí. No dije nada. Ella comenzó a llorar, no a sollozar, a llorar como una niña que descubre que el castillo era de arena. En ese momento, el teléfono sonó. Diego. «Buenas noticias», dijo. «Hoy terminamos el trámite. Desde esta tarde, la casa es legalmente de la Fundación Lucía Rivera». «Gracias, hijo», le respondí. Colgué y miré a Isabela. «Este lugar ya no es mío, ni tuyo. Es de tu madre, de lo que ella fue, de lo que quiso para esta casa». Ella miró a su alrededor. Sus ojos recorrieron las paredes gastadas, las fotos amarillentas, la silla de mimbre donde Lucía le leía cuentos. Las lágrimas seguían cayendo. «Nunca entendí a mamá», dijo. «Todo era tan rígido, tan moral. Para entenderla», dije, «primero tienes que perder lo suficiente». No hubo reproches, no hubo gritos, solo resignación. Esa noche, Isabela durmió en casa. La primera vez en muchos años. Le preparé la cama en el cuarto de Lucía. Todavía olía a lavanda vieja. Le dejé una manta gruesa, un vaso de leche tibia. Cerca de la medianoche, escuché el ruido de un motor. Me levanté y abrí la cortina. A lo lejos, el SUV blanco de Rodrigo estaba estacionado bajo la lluvia. El motor seguía encendido, pero nadie bajó. Las luces delanteras parpadeaban como un animal herido. Me quedé en el porche, bajo el alero. El frío me calaba los huesos, pero no di un paso atrás. Después de unos minutos, el coche retrocedió lentamente y desapareció entre los árboles oscuros del camino. Me desperté antes de lo habitual. La luz dorada del amanecer se filtraba por las rendijas de la persiana, y el aroma del café recién colado llenaba la cocina como una caricia de los días antiguos. El cielo de Puebla estaba limpio, con un azul opaco que anunciaba una mañana de decisiones. Isabela seguía dormida en el cuarto de Lucía. Desde la puerta entreabierta, escuchaba su respiración pausada, casi infantil, mezclándose con el murmullo del viento que pasaba entre los árboles del patio. Salí al jardín. Las naranjas maduras habían caído durante la noche. Recolecté 3, las partí y exprimí el jugo en la vieja jarra de vidrio que usábamos los domingos. En la mesa coloqué 2 platos con tlacoyos de frijol y una olla de leche caliente con canela, como solía hacerlo Lucía cuando queríamos empezar bien el día. No había necesidad de hablar mucho. El gesto decía suficiente. Isabela salió poco después. Llevaba una sudadera gris, el cabello desordenado y ojeras profundas. «Come algo», le dije. «Lo vas a necesitar». Se sentó en silencio. Revolvía la leche con la cuchara de madera sin probarla.
La observé con ternura amarga, como si fuera la misma niña que una vez lloró porque se le rompió una muñeca. Le pasé medio tlacoyo. Ella lo tomó, pero no comió. ¿Dijiste que Rodrigo vendría hoy?, pregunté. Sí, murmuró. Quiere firmar unos papeles. No respondí. Miré por la ventana al camino polvoriento que llevaba a la entrada. Eran casi las 10 cuando escuché el motor. El sub blanco se estacionó frente al portón. Rodrigo descendió, con el mismo aire de suficiencia, y detrás de él un hombre vestido con traje gris, portafolio en mano. Un abogado, sin duda. Lo recibí en la entrada. Intenté mantener el rostro sereno, como si fuera un día cualquiera. Lo que Rodrigo no sabía era que Diego Hernández había llegado media hora antes. Estaba sentado en la sala, sin saco, con la corbata aflojada y un café en la mano. Cuando Rodrigo lo vio, su expresión cambió. «¿Y este quién es?», preguntó. «Mi abogado», le dije. Rodrigo bufó. «No hace falta tanto teatro. Solo vine por una firma». «Entonces siéntate», le respondí. «Pero primero desayuna. Aquí todos comemos antes de hablar de negocios». Nos sentamos alrededor de la mesa. El olor del café seguía flotando, mezclado con el incienso que había encendido temprano. Rodrigo abrió su portafolio y sacó un grupo de documentos. Los extendió frente a mí. «Firme aquí. Es simple. Así usted se olvida de preocupaciones y nosotros trabajamos». Empujé los papeles hacia él. «¿Tuviste tiempo de leer bien esto, Isa?». Ella bajó la mirada. «No estoy segura», susurró. Diego colocó otro juego de documentos sobre la mesa. «Desde ayer, esta casa pertenece oficialmente a la Fundación Lucía Rivera», dijo. Rodrigo frunció el ceño. «¿Perdón? Es propiedad comunitaria ahora. No puede venderse ni hipotecarse. Cualquier intento es ilegal». Rodrigo se puso de pie bruscamente. Golpeó la mesa. Su abogado se inclinó a su oído. Le dijo algo rápido. Él negó con la cabeza, furioso. «¿Me están tomando el pelo? ¿Este viejo me engañó?». Lo miré con calma. «Te engañaste solo». Entonces Diego abrió su maletín. Sacó una carpeta con fotografías y documentos. «Aquí están los reportes financieros, tus deudas, el préstamo que solicitaste falsificando una firma, todo confirmado por el banco y el Ministerio Público». Rodrigo sudaba. Su camisa comenzó a mancharse bajo las axilas. Intentó sonreír. «Todo eso es falso. Podemos llamar al fiscal ahora mismo», replicó Diego. «¿Quieres que lo haga?». Un silencio tenso cubrió la sala. El ventilador del techo giraba lento, haciendo un sonido agudo, metálico. Isabela estaba rígida. Sus manos temblaban. Sus labios parecían cosidos. Rodrigo se giró hacia ella. «Vámonos», le ordenó. Ella no se movió. Solo levantó la vista y me miró. Después miró el retrato de Lucía en la pared. «¿Desde cuándo preparaste todo esto, papá?». «Desde el día en que tu madre dejó de estar en esta casa, pero no en mi corazón». Rodrigo lanzó una silla al suelo y caminó hacia la puerta. «Esto no se va a quedar así. Van a pagar todos». Diego lo siguió con la mirada. «Ya está pagando, solo que aún no lo sabe». Abrí las ventanas. El viento entró cargado de olor a tierra húmeda y leña. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos. En la mesa, los papeles seguían intactos.
La leche de Isabela seguía llena. La mía ya estaba fría. Empecé a recoger los platos. «Come algo, hija. Necesito salir un rato», susurró, y salió sin dar más detalles. Me quedé solo. El sol entraba en la sala y tocaba la foto de Lucía, dibujando un halo de luz alrededor de su sonrisa. Por la tarde, Miguel vino con una bolsa de pan dulce. «¿Todo bien, Manuel?» «Todo», dije. Aunque ambos sabíamos que lo peor aún no había pasado. Aquella noche el cielo de Puebla estaba cubierto de nubes densas. No llovía, pero el aire llevaba un olor agrio, como si en algún lugar cercano ya se hubiera encendido una chispa. El viento seco arrastraba el humo de fogatas lejanas, o tal vez de algo peor. Encendí la lámpara de aceite. La electricidad seguía fallando desde la tormenta del día anterior, y la tenue llama proyectaba sombras largas sobre las paredes de lo que quedaba de nuestra casa. Isabela no había regresado aún. Diego me llamó pasadas las 8. «Don Manuel, la fiscalía ya aceptó la carpeta de investigación. Rodrigo está oficialmente bajo proceso», dijo con voz firme. «Gracias, hijo. Ya no depende de nosotros», contesté, aunque por dentro sabía que eso no garantizaba nada. «Cuídese, por favor. Ese tipo no es de los que aceptan perder». Asentí en silencio, colgué y me levanté a cerrar bien la puerta principal. Apagué las luces del porche, aseguré las ventanas con trancas viejas. Todo el aire de la casa olía a espera. Cerca de las 11, escuché el sonido inconfundible de un motor que se detenía justo frente al portón. Las luces altas del vehículo se colaron por las rendijas de la cortina. Un portazo fuerte. Silencio. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la rendija. Allí estaba Rodrigo, caminando rápido hacia el portón, sosteniendo algo en la mano. Una garrafa. Salí corriendo, pero antes de que pudiera abrir, él ya estaba vertiendo el líquido sobre la pared. «No vas a quedarte con lo que me pertenece», gritó fuera de sí. Encendió el encendedor. El fuego estalló con un rugido, trepando por la pared como una lengua roja y furiosa. La madera crujió. El humo se alzó en remolinos espirales. Corrí hacia el cuarto trasero, donde guardaba el viejo extintor. Estaba oxidado, pero lo levanté sin pensar. Pulvericé espuma sobre una parte de la llama, pero fue inútil. El fuego ya se había extendido a las vigas. Comencé a toser. El humo me llenaba los pulmones como una nube de carbón. Intenté abrir la puerta de la cocina para salir, pero se desplomó frente a mí en un estruendo seco. Escuché un grito desde el porche. «¡Papá!». La voz de Isabela quebrada por el miedo. La vi aparecer entre el humo, envuelta en una bufanda, con un pañuelo mojado cubriendo su rostro. Corrió hacia mí. Me tomó del brazo. «¡Vámonos, papá! ¡Ya!». «¡Sal tú!», grité. «Vete ahora mismo». «No, usted primero». Nos agachamos. El pasillo era un túnel de humo caliente. El techo chispeaba, caían brasas pequeñas como luciérnagas malignas. Tropecé. Caí de rodillas. Mis ojos ardían, no podía ver. Isabela me levantó como pudo, aunque sus propias manos ya estaban quemadas. Llegamos a la entrada justo cuando una sección del techo colapsó detrás de nosotros, lanzando chispas hacia el cielo como fuegos artificiales.
Unos gritos al fondo. Miguel y varios vecinos entraban con cubetas, con mangueras. Todos gritaban, agitaban las manos, corrían en círculos. Vi la cara de Diego, empapado, llamando a emergencias desde su celular. «¡Aquí! ¡Ayúdenlos!», gritó. Me arrastraron hacia la banqueta. Isabela se desvaneció sobre mis piernas, su rostro cubierto de ceniza, los cabellos chamuscados. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Un minuto después llegaron los bomberos. El agua golpeó el fuego con silbidos y vapor. Los gritos se apagaron poco a poco bajo el rugido de las mangueras. Rodrigo intentó huir en su coche, pero un patrullero que había sido alertado por radio ya lo esperaba en la esquina. Lo detuvieron ahí mismo, con los pantalones ennegrecidos, las manos cubiertas de gasolina. Yo me senté en el escalón de entrada, empapado, con la cabeza entre las manos. El humo me hacía lagrimear, pero no solo era por eso. Diego se acercó con una manta. «Está vivo, don Manuel. Eso es lo que importa», asentí. Miré hacia lo que quedaba de la casa. Más de la mitad era cenizas, pero el muro donde colgaba la foto de Lucía. Ese muro seguía en pie, y la foto no se había caído. Los paramédicos se llevaron a Isabela. Subí con ella a la ambulancia. Su respiración era lenta, pero estable. Sostuve su mano vendada mientras el vehículo se alejaba bajo las luces titilantes. En el hospital, un médico joven y amable nos recibió. «Tiene quemaduras leves y algo de intoxicación por humo, pero va a salir bien», dijo tranquilizador. Me senté junto a su cama. Recordé el día en que se quemó por primera vez, cuando tenía 8 años y quiso cocinar huevos como Lucía. El mismo miedo en los ojos, la misma fragilidad. Esa noche no dormí. Solo escuchaba la lluvia golpeando el techo de lámina del hospital. Lluvia de verano, lluvia de renacimiento. Diego apareció al amanecer. Rodrigo confesó todo, me dijo. Falsificación, intento de homicidio, fraude. Ya no podrá volver a hacer daño. Me entregó un sobre. El seguro de la fundación cubrirá la reconstrucción parcial. No será igual, pero se podrá vivir allí otra vez. Asentí sin palabras. Al cabo de unas horas, Isabela abrió los ojos. Sus labios secos se movieron apenas. «Papá, está vivo», le apreté la mano. «Gracias a ti». Ella lloró, no con gritos, con sollozos silenciosos, como quien se vacía por dentro. «Perdón por todo, por no ver, por no entender». Le apreté la mano más fuerte. No respondí con palabras. El sol se asomó por la ventana. La luz bañó su rostro, devolviéndole un poco de color. Una brisa fresca entró por la rendija. Miré hacia arriba. Lucía, ¿ves? Nuestra hija ha vuelto. En el pasillo, los pasos de los médicos resonaban tranquilos. Y a lo lejos, una campana de iglesia comenzó a sonar, lenta, como un perdón. 2 días después del incendio, el médico me dio el alta. Mi cuerpo estaba cansado, pero el alma parecía más despierta que nunca. Antes de salir del hospital, pasé por la habitación de Isabela. Dormía, envuelta en vendas y silencio. Dejé sobre su mesa de noche un pequeño ramo de crisantemos amarillos, los últimos que logré recoger en el jardín carbonizado. Sobrevivieron al fuego como si alguien los hubiese protegido con su aliento. Una enfermera joven entró,
olió las flores y dijo sonriendo: «Huelen a limpio, señor Rivera». «Huelen a hogar», le respondí. Afuera, la ciudad de Puebla parecía suspendida en neblina. El aire olía a humo viejo y a ceniza húmeda. Las calles tenían ese silencio extraño que sigue a las tragedias. Diego me esperaba en la entrada del hospital con su coche viejo. El asiento trasero iba lleno de carpetas, libros legales y una radio portátil. Durante el camino apenas hablamos. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Yo miraba por la ventana, intentando prepararme para ver lo que quedaba de mi casa. Cuando doblamos por la calle de tierra y vi la entrada, se me hizo un nudo en la garganta. El portón seguía ahí, torcido. Una parte del muro todavía en pie, ennegrecido. Y en medio de todo eso, colgando torcidamente, estaba la foto de Lucía, cubierta de polvo y hollín. Miguel y varios vecinos estaban allí, con palas, baldes, escobas. Habían comenzado a limpiar sin que yo les pidiera nada. Miguel se me acercó, me tomó del hombro. «Qué bueno que volvió, compadre. Por un momento pensamos que no lo lograría. Soy más duro de lo que parezco», le dije, forzando una sonrisa. A lo lejos, unos niños jugaban con los fragmentos de cerámica rota, armando mosaicos improvisados sobre la tierra mojada. Una niña pequeña levantó la vista y me dijo: «Señor, su casa todavía huele a flores, aunque se haya quemado». Me acerqué al rincón donde solían estar las macetas. Entre las cenizas, una planta de crisantemos había resistido. Sus hojas estaban chamuscadas, pero el tallo seguía verde. Diego sacó su cámara. Tomó fotos de los daños para el seguro y la fiscalía. «Vamos a solicitar apoyo del municipio», dijo. «La Fundación Lucía Rivera se encargará de levantar esto». No dije nada. Solo me quité el saco, tomé una pala y comencé a juntar ladrillos caídos. Por la tarde, el cielo se oscureció y cayó una llovizna suave. El agua convirtió la ceniza en lodo gris que se escurrió por la calle como si la tierra también estuviera llorando. Montamos un toldo de lona para cubrir lo que quedaba de la cocina. Miguel trajo 2 tortas calientes y una jarra de café. Unas vecinas aparecieron con una olla de frijoles y pan dulce. Nos sentamos bajo el toldo, comimos en silencio, entre el humo persistente y la lluvia tenue. «Esta casa no se cayó», dijo una mujer mayor. «Ha de ser que la señora Lucía sigue cuidándola desde el otro lado». Yo asentí con la garganta apretada. Al día siguiente, Isabela fue dada de alta. Diego la trajo en su coche. Tenía las manos vendadas, la cara pálida, pero los ojos despiertos. Al bajar, la gente del barrio la miraba en silencio. «¿Es ella la hija de la maestra Lucía?», susurró una vecina. Isabela no dijo nada. Solo caminó hacia mí. Yo le tendí una pala. «Vamos a sembrar otra vez». «¿Aquí?», preguntó. «Aquí mismo, donde ardió todo». Nos pusimos a trabajar, lado a lado. La tierra seguía caliente. Plantamos una nueva fila de crisantemos a lo largo del pasillo. Diego colocó un cartel de madera: «Propiedad de la Fundación Lucía Rivera, espacio comunitario». Unos niños comenzaron a pintar la cerca con dibujos de soles, flores y estrellas. Rieron. Uno me dijo: «¿Puedo pintar una bici?». «Claro», le respondí. «Que sea una bici que vuele». Esa noche, Isabela cocinó.
No lo hacía desde que tenía 17. El arroz se le quemó, pero el aroma de cebolla frita llenó la casa improvisada. Comimos bajo la luz de una lámpara a pilas. No hablamos mucho. No hacía falta. Al final me miró y dijo: «Quiero trabajar para la fundación. Sin salario. Quiero reconstruir la casa de mamá». «No vamos a reconstruir», le respondí. «Vamos a empezar de nuevo». Al día siguiente llegaron los trabajadores de la fundación. Traían cemento, madera, planos. Diego y Camila, la joven encargada de comunicación, desplegaron los diseños sobre una mesa improvisada. «Mantuvimos la estructura original», explicó Camila, «pero agregamos una sala de lectura comunitaria y un pequeño auditorio». Yo toqué el papel con los dedos. Las líneas eran claras. La casa renacería, sí, pero llevaría dentro los sueños de muchos. Los niños corrían entre los escombros, cantando una versión desafinada de Cielito lindo. Miguel se asomó por la reja y dijo: «La maestra Lucía debe estar feliz allá arriba». Al caer la tarde, Diego se me acercó. «Este viernes haremos la ceremonia de inicio. Vendrá gente de la universidad, vecinos, prensa local. Yo pondré las velas y flores», le dije. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé solo bajo el toldo. El viento movía las lonas, hacía crujir las maderas. Tomé un palo y tracé en la tierra húmeda una letra L, la inicial de Lucía. La dejé ahí sin protegerla. El viento podía borrarla si quería. Era su elección quedarse o irse. Un mes después del incendio, la casa comenzó a renacer. Los muros, recién pintados de blanco, reflejaban la luz de la mañana como si no recordaran el fuego. El techo de tejas rojas brillaba bajo el sol de Puebla. Las puertas, de madera de nogal, se abrían con un chirrido nuevo, pero suave. Sobre la pared del frente, una placa de bronce ya estaba fija. Fundación Lucía Rivera. Por el hogar y la dignidad del pueblo. Diego organizó una pequeña ceremonia para inaugurar el nuevo espacio. Camila colgó un cartel pintado a mano que decía: «Aquí florecen las cenizas». Las vecinas llegaron con tamales envueltos en hojas aún humeantes. Alguien trajo un atole espeso con canela, otros con flores, velas, pan dulce y recuerdos. Isabela se movía entre la gente, organizando mesas, limpiando sillas, acomodando manteles de tela reciclada. Llevaba un vestido blanco sencillo. Las cicatrices en sus manos eran visibles, pero no las escondía. La miré desde el porche y por un segundo vi a Lucía allí, en cuerpo prestado. Diego tomó el micrófono cuando ya estábamos todos reunidos. Su voz sonó firme, pero cargada de respeto. Esta casa no es solo ladrillo, es historia. Es una herida que se ha curado con comunidad. Lucía Rivera no está enterrada bajo tierra. Está sembrada en este lugar. Los aplausos fueron sinceros. Algunos lloraban en silencio. Ahora, continuó Diego, don Manuel quiere decir unas palabras. Me acerqué con paso lento. No llevé papeles. No sabía qué iba a decir, pero las palabras llegaron como si Lucía las dictara. Esta casa ardió, dije, pero sus cenizas no fueron el fin. Fueron semilla. Hoy ya no me pertenece. Hoy es de ustedes, de todos los que creen que un hogar puede ser trinchera, refugio
y esperanza. Miguel gritó desde atrás: «¡Viva Lucía Rivera!» Y todos respondieron al unísono: «¡Viva!». Isabela colocó un ramo de crisantemos amarillos bajo la foto de su madre. Lloraba, pero sonreía. Después hubo comida, canciones y niños corriendo. La bocina vieja de Camila soltaba boleros entre interferencias. Un grupo de niñas dibujó con tizas de colores sobre la acera. Una casa con flores, un perro y una mujer con sombrero de ala ancha. «¿Quién es ella?», preguntó Camila. «Es la señora Lucía», dijeron las niñas. «Vive aquí». Diego se me acercó con un sobre marrón. «Aquí está el certificado final. Todo está legalmente protegido. Esta casa no puede ser vendida, ni embargada, ni destruida. Pertenece a la Fundación Lucía Rivera, por siempre». Tomé el sobre. Pesaba poco, pero sentí que cargaba con toda la historia que habíamos vivido. «Ahora sí puedo dormir tranquilo», le dije. Cuando el sol comenzó a bajar, las sombras cruzaron los nuevos muros. Isabela recogía platos. Yo ayudaba a Camila a guardar sillas. Cuando todos se fueron, quedamos los dos, padre e hija. La brisa del atardecer movía las cortinas del porche. «Ve a descansar», le dije. «Mañana comienzan las clases de lectura con los niños». Ella asintió, pero antes de entrar se detuvo. «Papá, ¿tú crees que mamá me perdonaría?». No respondí de inmediato. Miré al cielo. Las nubes se tiñeron de rojo. «Si las flores pueden volver a crecer en la ceniza», le dije, «también nosotros podemos». Ella no dijo nada. Se sentó a mi lado. Tomó mi mano. El viento traía consigo el olor del cemento fresco y de los crisantemos recién plantados. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaban. El eco llegaba hasta el alma. Entré a la casa. La luz cálida de los focos nuevos iluminaba los marcos de fotos, las paredes aún limpias, el suelo brillante. Fui hasta el cajón donde guardaba el viejo cuaderno de Lucía. Lo abrí en la última página, donde ella había escrito: «Si alguna vez lees esto, Manuel, cuida esta casa como un refugio de bondad». Puse el cuaderno sobre la mesa. Encendí una vela pequeña. La luz oscilante se reflejaba en el vidrio del retrato de Lucía. Su sonrisa intacta. Me senté, saqué mi libreta y escribí: «Perdí a una hija y la encontré entre las llamas. Lucía, tu fortaleza sigue en pie. Tu luz no se ha ido». Fuera escuché a Isabela regando las flores. El agua caía sobre la tierra nueva. Chas, chas, como una lluvia mansa. Levanté la vista. La luna creciente flotaba sobre Puebla, delgada como una promesa. Y susurré sin saber si a Lucía o a mí mismo: «Al fin estamos en casa».